Continuar el día de hoy con nuestro estudio de la Biblia en Segunda de Timoteo. Creemos firmemente que es la única capaz de sobreedificarnos, darnos herencia con los santificados en esta carta de las denominadas cartas pastorales, junto con Timoteo, Primera de Timoteo y Tito. Pablo le está escribiendo a su amado hijo en la fe, su discípulo, su amigo y colaborador, en un momento en el que Pablo está en prisión, está enfrentando ya su muerte. Nerón lo ha condenado ya y en poco tiempo va a ser decapitado. Entonces estamos leyendo la última carta escrita por Pablo antes de morir, y podremos denominarla así, el testamento de Pablo hacia su hijo amado en la fe. Entonces piensa en eso, esa es la relevancia, entre otras cosas, de 2 de Timoteo. Son las palabras de alguien que sabe que va a morir y que está dando lo más importante. Estás dejando lo que quieres que sea relevante y que continúe a la siguiente generación. Y le está hablando a un Timoteo desanimado, un Timoteo acobardado. Le está instruyendo, porque pues Timoteo no está en una situación mejor, está en la iglesia de Éfeso, no ha mejorado la situación. La iglesia está cada vez más volcada hacia la mundanalidad, el pecado, la idolatría, y no ha avanzado. Entonces, yo creo que el versículo clave de esta carta es 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo terminó la carrera, peleó la buena batalla, guardó la fe, y nos está dando estas claves. ¿Cómo terminar la carrera? ¿Cómo pelear la buena batalla? ¿Cómo guardar la fe? ¿Por qué? Porque no es fácil. Lo hemos dicho otras veces, cada vez lo he repetido. Dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Pedro 4 dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Entonces, no es que el evangelio sea difícil de entender, no es que la salvación sea difícil de alcanzar. Cristo ya conquistó todo para nosotros. Ya fue a la cruz del Calvario, el camino está trazado, la puerta ya está abierta, la cena está servida, ya hay perdón, hay reconciliación. La fidelidad de Dios es inquebrantable. El problema es que no todos están dispuestos a negarse a sí mismos, no todos están dispuestos a abandonar las tinieblas, se aman demasiado. No todos se juzgan dignos del evangelio. Y aparte de eso, por si fuera poco, seguimos en este cuerpo de muerte, rodeados de pecadores, rodeados de un mundo que pretende seducirnos. Entonces es una batalla constante, y es como lo dice, una batalla. Y una batalla no es ir al parque el domingo, ¿no? Y es una carrera. En una carrera no gana el que está acostado todo el día sin hacer nada, sino el que se prepara. Hay que guardar la fe. Y Pablo está a punto de graduarse, y esta es 2 de Timoteo. ¿Qué tomar para nosotros? Qué importante es para nosotros terminar la carrera. ¿A cuántos les gustaría terminar la carrera y ganar la batalla y guardar la fe? Entonces es tan importante poner atención a esta carta. Pablo ya viene hablando acerca de la aflicción desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 14, y ya nos dijo bastantes cosas. Y ahora ha retomado otro punto importante en la iglesia para acabar la carrera, el tema de la falsa doctrina, el tema del engaño, de la hipocresía en nuestros días. Acuérdate, Satanás es príncipe de mentira, y vivimos en un mundo donde la filosofía de lo relativo, esta filosofía que lo que te funcione, pues es tu verdad. Si a ti te funciona, pues hazlo tu verdad y dale, ¿no? No hay absolutos, todos los caminos llevan a Dios. Si te hace feliz y como tú eres el centro del universo, pues bueno, pues si te funciona, y si no, cámbiale, ¿no? Corrientes de todo tipo, y muchas de ellas se han infiltrado en la iglesia. Entonces, tenemos a un Satanás pretendiendo destruir, opacar, confundir la verdad. Y hoy en día no todo el que dice cristiano lo es, o todo el que dice que es pastor lo es, ¿verdad? Todo mensaje que dice que es mensaje de la Biblia lo es. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios y la mentira. Acuérdate de eso. La Escritura es la única luz verdadera, es nuestro parámetro, es nuestra máxima autoridad, es la que juzga todo. Solo hay una verdad, y es la que tenemos que conocer para mantenernos a flote y mantenernos sin perder el rumbo. Jesucristo dijo en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 14 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, debido a tanta mentira y apostasía, vamos a ver cómo Pablo, las últimas palabras, las palabras de un moribundo, fíjate cuánto énfasis va a hacer en la palabra de Dios.
en permanecer en ella. Qué básico es recibirla, conocerla, guardarla, vivir por ella para no ser engañados y perdernos. Y la semana pasada vimos cómo convertirnos en instrumentos de honra para el Señor, cómo limpiarnos y cómo Dios puede utilizarnos. Tiene mucho que ver con esto. Pero el día de hoy vamos a ver un desafío más para aquellos que gozamos de una fe genuina. Y Pablo nos va a dar algunas claves más para mantenernos a salvo y nos va a mostrar la realidad de nuestros tiempos. Nos va a decir que hay una corriente bien fuerte que va hacia abajo, pero es posible navegar contra corriente y mantenernos firmes sin perder rumbo hasta llegar al final. Entonces, es algo importante, mis hermanos. Yo pensaba, dije, no, pues voy a acabar todo el capítulo y no pude, llegué hasta el versículo 5, nada más. Pero tenemos que aceptar algo, mi hermano, con este asunto. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en un tiempo donde puedes aprender a tener un perfil evangélico, un perfil cristiano. Puedes hablar como cristiano, puedes moverte como cristiano, vestirte como cristiano, comportarte como cristiano, ser miembro de una iglesia, bautizarte, diezmar, ocupar un lugar en el santuario, ocupar un lugar en el ministerio y aún así no conocer al Señor y no tener una fe salvadora. Y de eso nos va a hablar el Señor hoy. Dice Mateo 7, 13 al 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Más adelante dijo ahí mismo en el Sermón del Monte, Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a ver un poco de esto. Ahora, es fuerte, pero no quiero que pienses que es un mensaje de condenación, que nos deje sin esperanza. Todo lo contrario. Te voy a decir algo, ignorar un problema no es arreglarlo. Vivir en el mundo de no pasa nada no significa que realmente no pase nada. Sí está pasando y mucho. Y por más que digamos, no, pues es que yo no sé qué pasó. Yo no tuve la culpa porque yo ignoré el asunto. No es así. Somos responsables de nuestras acciones y nuestras decisiones y las consecuencias llegan o las recompensas. Cuando estemos delante de Dios, vamos a ser responsables de lo que hicimos o no hicimos con lo que nos concedió. Hablando de fe, de sus bendiciones. Pero esto mismo implica una contraparte maravillosa. Sí es cierto, podemos pasar ignorando el problema, pero podemos no hacerlo. Y podemos tomar las cartas en el asunto, el toro por los cuernos y hacer algo al respecto. Podemos decir el día de hoy que no tiene por qué continuar así la situación. Hay luz suficiente, hay recursos suficientes, hay poder. Hay capacidad de parte de Dios para mantenernos a flote en una sociedad que se está hundiendo. Hay maneras de vivir haciendo la voluntad de Dios. Y como dice este texto, de ser conocidos por Él y conocerle, porque en Cristo hay victoria. Por eso yo titulé el mensaje de hoy, Camina contracorriente en integridad y obediencia. ¿Ok? Y vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y primeramente Dios, la semana que entra continuamos. Dice así. Capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Señor, bendice tu palabra hoy y permítenos avanzar en ella. Y esto es lo que tenemos delante de nosotros. Podemos, a pesar de todas estas cosas, caminar contracorriente en integridad y obediencia. Y mi primer punto es este. No ignores los tiempos peligrosos en los que vivimos. Ahora, ¿por qué son peligrosos? Por lo que acabamos de leer, dice el versículo 1. Debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo primero es eso. Pablo nos está diciendo, no debes ignorar. Debes saber, ginosco es la palabra en griego, que significa conoce, comprende, cerciórate, reconoce. No te mantengas ignorante a algo tan importante.
recuerda que delante de Dios no va a ser una buena justificación o justificación suficiente. Pues Señor, es que no sabía, es que no puse atención. Estás hablando de vida o muerte, de condenación o salvación. Mira, ahí te puse una fotografía, no sé si la pusieron ahí, pero cheque esa persona, está en un barranco. Necesitas total atención, necesitas un arnés, busca seguridad, estás buscando seguridad, porque si das un paso en falso, no vas a decir, pues nadie es perfecto, todos se equivocan. Yo creo que en el fondo del barranco no vas a poder decir nada. Por eso dice Pablo, asegúrate que entiendes. En los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Desde que Cristo vino, vivió, murió y resucitó. Desde ese tiempo, Cristo no ha venido por su misericordia, ha alargado su misericordia, pero hoy estamos en la última etapa de este mundo como lo conocemos. Y en momentos como los nuestros, estamos en tiempos peligrosos. Jalepos en inglés, jalepos, es tiempos difíciles, tiempos furiosos, duros, trabajosos. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios, la palabra siempre ha sido desagradable, siempre ha sido inaceptable y hasta repugnante para una humanidad incrédula, para una humanidad egocéntrica y mundana. La verdad le cae mal. Y hoy más que nunca, el rechazo ya es descarado. Y no solamente eso, se promueve, se premia, se vitorea a los que blasfeman a Dios sin vergüenza, los que blasfeman su verdad. Y no solo eso, lo peor de todo es que la gente con apariencia de piedad existe. Falsos creyentes, falsos maestros, falsas doctrinas que se predican desde púlpitos. Hoy en día, mis hermanos, el pecado no solamente es tolerado en las iglesias, es practicado. O al menos en el menor de los casos no es señalado. Por ignorancia voluntaria, quizá, en el nombre de un amor y de una fe falsos. Pero es lo más peligroso. Que tú puedes estar en una iglesia, ser un mundano, un idólatra, andar entre creyentes, pensando que lo eres, pretendiendo engañar a todos o engañándote a ti mismo. Y ese es uno de los peligros de ese tiempo, en el mundo entero. Entonces los siguientes adjetivos son cosas de las que tenemos que cuidarnos. Y tenemos que identificar, mis hermanos. Si las vemos en nosotros, que no es difícil que las veamos en nosotros, incluyéndome a mí todos, entonces necesitamos arrepentirnos y pedirle al Señor que nos limpie. Acuérdate, no solamente está hablando de pastores y líderes, está hablando a toda persona que dice profesar cristianismo. Por eso es que son tiempos peligrosos, que tenemos que saber reconocer, que no debemos ignorar, tenemos que poner, porque son tiempos peligrosos como los que ya vimos en esa fotografía. Ahora, vamos a comenzar con esta lista. Me gustan las listas. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta es la primer causa que va a dar a luz todos los demás. Literal es gente egoísta, gente egocéntrica, gente que vive en el mundo de todo se trata de mí.com, que su mejor amigo es sí mismo, su conversación siempre se trata de ellos, todo lo que les importa es lo que gira alrededor de ellos o ellas. Y lo que puedo observar es eso, es que alguien que se ama a sí mismo es alguien que realmente no se ha rendido al Señor. Sigue siendo el rey, sigue siendo el Dios de su propia vida. El resto de los que lo rodean, incluyendo a Dios, deben servir a sus caprichos, a sus propósitos, y si no es infeliz. Y esto justamente es lo contrario a lo que un cristiano debe ser. El cristiano está llamado a morir, a matar el yo, a negarse a sí mismo, a tomar su cruz. ¿Sabes qué implica eso? Muchas cosas, pero implica sueños, planes, metas egoístas, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, y todo eso debe ir a la cruz y ser crucificado. Como dice Pablo en Gálatas, y es lo que profesamos cuando nos rendimos a Cristo o cuando nos bautizamos públicamente, lo decimos. Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo o en mi vida, en esta vida, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Entonces, ese es uno de los peligros. Es posible ser o vivir rodeados de gente amadora de sí mismo y no es algo normal o es algo correcto. El hecho de que esto sea no lo hace correcto. Y no es lo que nuestro Cristo, nuestro Salvador, está esperando. Porque Él fue a la cruz precisamente por ese egocentrismo que nos llevó a darle la espalda y a ser negligentes unos contra otros. Lo vuelvo a repetir. Todos o estamos o hemos batallado con estas cosas. Tenemos que identificarlo primeramente. Y si lo identificamos en alguien más, orar por esa persona.
Como dice el verso 5, evitar tener una lealtad con ellos o no volvernos como ellos, sino ellos como tú, dice la palabra. Dice Proverbios 13:20, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Y yo creo firmemente que ser egoísta, egocéntrico y no tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas va a dar como resultado el resto de las características que vamos a estar viendo hoy. Si no estás rendido a Cristo, si tú sigues siendo el rey, lo siguiente va a ser parte de tu carácter de una manera u otra, en gran medida o en menor medida. Entonces, lo primero es eso, gente amadora de sí mismo, donde en el trono sigue siendo ellos y no está Cristo. Número 2, gente avara, filárguros, ¿verdad? Filárguros. Volvemos al mismo punto que te acabo de decir. El peligro es que es dentro de la misma iglesia, debemos verlo. Entonces, avaros, ya lo hemos visto, es la palabra filos, encariñados, argos, la plata, amadores del dinero. Dice la palabra Colosenses 3:5, haz morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y ¿qué dice? Avaricia, que es idolatría. El amor al dinero es idolatría. Es algo importante, hemos sido creados para adorar a Dios, y si no estamos adorando a Dios, estamos idolatrando otra cosa. Y la idolatría, ¿sabes qué es? Adoración corrupta. Por ejemplo, pretender diezmar, venir a la iglesia, adorar a Dios para que me vaya bien y tenga yo más dinero, es avaricia. Es buscar un ídolo que me dé lo que yo realmente amo, con lo que realmente me siento seguro, con lo que yo sé que voy a ser feliz, voy a ser más cómodo. Lo único que necesito en mi vida para ser mejor es un poquito más de dinero. Es muy importante eso, que tengas claro quién es tu proveedor, quién es el que te sostiene, quién es el que te da la salud, quién te da la habilidad. ¿Quién te da gracia con tus superiores, con tus clientes? ¿Quién hace que no te enfermes o que por alguna causa pierdas tu trabajo o incluso tu libertad? Hay gente que tenía tiempo de trabajo y de repente todo se cayó. ¿Quién hace que el dinero que ganes no caiga en sacos rotos y que sirva para glorificar a Dios? ¿Quién está en tu corazón y en tu mente cada vez que amaneces? Vas a tu jornada de trabajo y regresas. ¿Es Dios o el dinero, las cosas de este mundo? Cuidado. Hay en estos tiempos gente avara, amadora de sí misma, que es avara, porque hay quienes utilizan su profesión, cualquiera que ésta sea, como una oportunidad de ministerio, de servir a Dios. Hay quienes solamente lo utilizan para servir al Dios de sus deseos. Tristemente también hay quienes utilizan el ministerio o un púlpito para hacer negocio, hacer mercadería de creyentes, como dice el apóstol Pedro, y eso es normal hoy en día. Filipenses 3:18-19 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y esto sucede en la iglesia, y no por eso es normal. Cuidado, no te justifiques diciendo, pues todos lo hacen. No es justificación aceptable delante del Señor. Y dice, tiempos peligrosos porque habrá gente vanagloriosa y soberbia. Palabra alzón, juperéfanos. Alzón se refiere a alguien fanfarrón, alguien que afirma una grandeza que no tiene, significa esa palabra. Gente que se jacta de sus logros, que exagera las cosas que hace al punto que ya no parece real. Todo el tipo de gente sabelo todo, que hacen creer a la gente que son muy brillantes para engañar o sacar algo, los que aman ver sus nombres en la prensa, en la televisión, en el Facebook todo el tiempo, ¿no? Que exageran sus habilidades, sus logros, su reputación, que siempre son los héroes de sus propios relatos. Entonces, checa esa progresión, amadores de sí mismo, amadores del dinero, entonces ya son fanfarrones, por consiguiente, soberbios. Es la siguiente, juper, sobre, y faíno, mostrarse o brillarse, sobremostrarse. Entonces, el soberbio es aquel que se empieza a ubicar a sí mismo por encima de los demás, que tiene este aire de superioridad, que en lugar de darle gloria a Dios, se dan gloria a sí mismos, que buscan la atención, le exigen. Es el tipo de líderes que exigen un trato diferente, que se les trate como superiores, como reyes. Esto se ve mucho en líderes y pastores de nuestros días, cuando en Cristo tenemos todo lo contrario, mansedumbre y humildad. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Fue vanaglorioso y soberbio? ¿Buscó lo suyo? Todo lo contrario. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pablo, hablando con los corintios que menospreciaban a Pablo, porque a Pablo, ¿sabes qué hizo? Fue a Corinto, les dio un ejemplo de humildad, de servicio, y los estaban maltratando y lo estaban teniendo en menos.
Y llegaron otros que los maltrataban, que los golpeaban, que eran vanagloriosos y soberbios, y los corintios se fueron con la finta. No, estos sí son líderes de verdad. Mira, Pablo les dice eso, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que un verdadero líder es el que se impone, un vanaglorioso y soberbio, y no es así, no para el cristiano. Ser como Cristo es ser un buen líder, aquel que sirve, que se humilla, que enseña con su ejemplo y su servicio, que deja un modelo. Pero checa cómo Pablo, 2 Corintios 11:7, estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Dice el capítulo 11:18, dice, y ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Pues estos cuates presumidos. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita lo que tiene, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atrevan a jactarse, otra vez hablo como necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. Entonces está hablando de esta diferencia. No debemos irnos con la finta. Cuidado, hermanos, buscamos el carácter de Cristo. Y la vanagloria y la soberbia son obras de la carne. Una congregación caracterizada por estas dos cosas no es espiritual. Por más lenguas y ministerios que tenga, por más supuestos milagros que haga un siervo de Cristo, el punto es, ¿se parece a Cristo en su carácter? Cuando nosotros somos así es que todavía hay mucho de nosotros. Pero si le permitimos al Espíritu Santo, Él nos puede transformar nuestra manera de pensar en la Escritura, nos puede lavar y nos puede dar verdadera humildad, si nos rendimos. Mateo 11:29, ¿qué dice el Señor? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces checa eso, alguien vanaglorioso y soberbio no tiene descanso. Pero en el carácter de Cristo es que hallamos descanso, en dependencia total de Él, en saber que Él es Dios y no yo, en saber que ya no tengo que estarme esforzando para que alguien me reconozca, porque Cristo ya me reconoce como su Hijo y Él es el que merece toda la gloria. Cuando vienes a Cristo, tus ojos son abiertos y puedes decir, ahora sé quién soy, no soy Dios, no soy la última Coca-Cola del desierto, no soy Don Fregón, no. Pero por otro lado puedo ver que soy acepto en Cristo. Soy inmerecidamente un hijo de Dios. He sido enriquecido por gracia. Se me ha compartido la naturaleza divina. El Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos está en mí. Y eso no causa jactancia, no causa soberbia, causa humildad en uno. El pensar que alguien como yo, Dios, me haya podido alcanzar y habitar en mí. El que haya sido perdonado, aceptado sin reproche. Que pudiendo ser el barrendero, el lavabaños del reino de los cielos, el Señor me convierte en su hijo. Y que hasta coronas me dé. Eso es maravilloso y nos trae humildad. Dice otra palabra, blasfemos. Blasfemos es la misma palabra, blasfemos. ¿Sabes qué significa eso? Crear mala fama, hacer daño a la reputación, difamar, calumniar, maldecir específicamente el nombre o el carácter de Dios. Tiene que ver con eso. Yo gasté bastante tiempo en esta palabra porque ¿sabes cuál es una de las responsabilidades más importantes de nosotros como cristianos? Exaltar, dar fama al nombre de Dios. Esa es una de nuestras tareas, mostrar al mundo incrédulo quién es Dios. Porque debes recordar algo, Satanás se ha encargado de difamar por completo el nombre de Dios y el ser humano se ha comido la mentira completita. Entonces, lo que tú ves afuera es que el ser humano no se cansa de blasfemar el nombre bendito y santo del Creador. Dime una cosa, ¿a quién culpa el malvado de las cosas malas que ocurren en el mundo? A Dios. ¿Qué es lo primero que dicen? Si hubiera Dios, no hubiera muerte. Si hubiera Dios, ¿a quién culpan? A Dios. ¿Por qué hay tanta maldad, violencia, muerte, enfermedad? ¿Dónde está Dios? En otras palabras, Dios es difamado por Satanás. ¿Por qué? Porque si hay maldad, Dios es culpable. Porque si está ahí, Dios es un mal Dios, descuidado, centrado en sí mismo, no le importa su creación, se goza en vernos sufrir y no hace nada al respecto. Y esa es blasfemia. Eso es estar diciendo mal del nombre de Dios, mal representándolo. Y la respuesta es la misma. Si no ves a Dios en medio de todo este asunto, que por cierto Dios sí está ahí, y eso de por sí debería darnos temor al comportarnos mal, pregúntate quién se movió del lugar. ¿Quién le dio la espalda a quién? Es el hombre que le ha dado la espalda a Dios. Es el hombre que ha decidido hacer su vida sin Dios. Satanás se ha encargado de difamar a Dios, de calumniarlo. Y cada vez que nosotros, los creyentes, no nos comportamos como creyentes,
también hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado. No solo de esa manera, cuando se enseñan doctrinas que no se hacen, que no le rinden honor al nombre del bueno y santo Dios. Por ejemplo, cuando se enseña que son mis obras, que es mi fe la que gana el milagro o la bendición de Dios. ¿Sabes qué eso hace ver un Dios caprichoso? Que tiene su bota en mi cuello hasta que no me diste suficiente. No, ve, regrese. Cuando traigas más, ahora sí ya te bendigo. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Cuando se enseña que el centro de la iglesia no es Cristo, sino yo. Se trata de mí. ¿Sabes qué nos muestra un Dios que no es soberano ni un Dios todopoderoso? Está mostrando un Dios que es un Santa Claus y un genio de la lámpara. Que si digo las palabras correctas, si pago mis votos ahora y pendiente, voy a tener mi capricho. Ese tampoco es Dios. También le estoy blasfemando, le estoy calumniando. Nosotros necesitamos conocer al Dios verdadero y darlo a conocer, mis hermanos. Mira, por ejemplo, el Salmo 59 al 12 dice: no necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos. O sea, Dios no necesita nada de lo nuestro. Versículo 10: pues míos son los animales del bosque, mío es el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre no te lo diría. Mío es el mundo, todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento de carne de toros o con sangre de machos cabríos? Dice el 14: ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. En otras palabras, ese es Dios y es el que tenemos que mostrar al mundo, el dueño de todo. Nosotros no tenemos nada con qué pactar, no tenemos nada que ofrecerle. Nosotros necesitamos de Él. Él es Dios solamente. Cuando nos acercamos a Dios, a la iglesia, cuando venimos y hacemos nuestros votos, ¿sabes quién es el beneficio? ¿Para quién? Para nosotros, no es para Dios. Pensamos que nosotros le hacemos un favor a Él. Dios no necesita las alabanzas de bocas que acaban de maldecir, corazones que acaban de pecar con intenciones y pensamientos que ya de por sí dan pena. Es pura gracia, mi hermano, pura paciencia, misericordia de un Dios bueno, que no tendría por qué tratar con nosotros, no tendría por qué relacionarse y dejarnos vivir, pero lo hace. Ya hasta engendró a su hijo unigénito y entregó a su hijo unigénito para darse a conocer, un Dios generoso. Mira lo que dice el Salmo 50. Pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas, con los adúlteros te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca, tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que yo soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara y voy a denunciarte. Ustedes que se olviden de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, ¿qué dice? Me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Es parte del mismo salmo que te estoy leyendo. Piensa cuánto se desacredita el nombre de Dios, cuánto es calumniado el nombre del Espíritu Santo. Cada vez que dicen mañana a las 8, noche de milagros, Espíritu Santo, por favor, a tiempo. No llegues tarde, me vas a hacer quedar mal. ¿Sabes por qué? Por no procurar conocerle, por hacer una imagen de Dios a mi propia imagen, por llevar en mí esa falsa noción de que yo soy Dios desde Génesis 3. Por eso es tan necesario, hermanos, como cristianos, conocer a nuestro Dios, reconocerlo, para poder dar a conocer su nombre. No comprometer su imagen solo por agendas personales, por levantar un reino personal, para no incomodar a la gente que no se vaya. Mejor les muestro un Dios alcahuete, que te ama tanto y estaba tan infeliz porque no le pertenecías, se moría de angustia sin ti, pero ahora ya estás aquí. Dios es el Rey del cielo y la tierra. Es digno de ser alabado, lo merece. Es digno de ser temido y obedecido. Él es Dios, no nosotros. Él nos hizo, Él nos sostiene, Él nos salvó. Total e inmerecidamente, y por pura gracia nos ha recogido del bote de la basura. Eso es lo que la Biblia enseña y no me voy a disculpar por eso. La Biblia no habla de superhombres, habla de un superdios perfecto, santo, bueno, a la cual la iglesia, la humanidad haría bien en rendirse y tomarla en cuenta. La creación entera debería temblar al oír su voz. Los únicos que no tiemblan en este universo son los seres humanos, porque estamos demasiado engañados por nuestra naturaleza pecaminosa, por el orgullo, inflados pensando que somos lo que no somos. Pero checa, cuando Él grita, con algún temblor, con algún huracán, con algún tornado, todo el mundo se postra.
el más poderoso que todos los temblores juntos. Mira, vamos a checarlo. Él es más poderoso. Dice Isaías 40, 12, 14. ¿Quién ha metido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? Imagínate, el cielo, los mares. ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Porque a veces somos buenos para estarle dando consejos a Dios. Isaías 40, 15, 20. A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia. No tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? Checa eso. ¿Con qué imagen lo representarán? Y ahí están haciéndole San quién sabe qué, que todo ese rollo. Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y lo labra con cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erguir un ídolo que no se caiga. ¿Te das cuenta de lo absurdo de la idolatría? Darle culto a un pedazo de yeso, a una fotografía, a cualquier imagen de cualquier material, es absurdo, es blasfemia también. Isaías 40, 21, 24. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega con carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama cada una por su nombre, millones y millones de ellas. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y apacienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y se caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Quise leerte todo este capítulo, mi hermano, porque es maravilloso. Es nuestra responsabilidad como iglesia, hermanos, bien nutridos con la palabra, sabiendo quién es Él, ocupándonos, interesándonos en quién es Él. Deberíamos de tener nuestras vidas comprometidas a esto, nuestras palabras, que todo lo que hacemos le trajera gloria, no blasfemia. Eso no es normal para alguien que dice conocer a Cristo y amarlo y que ha entendido su salvación. Primera de Pedro, ¿qué nos dice? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos acá. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Te fijas? Alguien amador de sí mismo no tendrá temor de Dios porque está centrado en sí mismo. Ni siquiera le pasa por la mente eso. No entiende con quién está tratando. Por eso tú y yo debemos pensar en nuestra relación con Dios, en la manera en la que le hablamos cuando oramos. No solamente en eso, en nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos, si estamos honrando a su nombre o nos vale. No debemos olvidar eso. Él es Dios, aunque lo ignoremos voluntariamente. Estamos llamados a anunciar su nombre. Si somos sus hijos, si somos sus súbditos, si hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable, recuerda, hay tiempos peligrosos. Ser blasfemos y dar una mala imagen de quién es Dios no es algo normal y no es algo que debamos hacer los hijos de Dios. Desobedientes a los padres, con Eus,
apeiseis. Todavía tengo que practicar mi griego. Pero dice eso, desobedientes a los padres. ¿Sabes qué significa? Alguien impersuadible, alguien contumaz y rebelde. ¿Sabes qué es lo que sigue de la incredulidad? La rebeldía. Y hoy en día se ha dado por sentado eso, ¿no? Es que es adolescente y pues los adolescentes son rebeldes, es algo normal. ¿Qué crees? No lo es. La Biblia no enseña eso. La Biblia está llena de advertencias y de recompensas de honrar o deshonrar a los padres. Papás, nosotros necesitamos instruir a nuestros hijos jóvenes. Ustedes necesitan honrar a sus padres. Si nuestros hijos no nos respetan, si no saben lo que es temer, el romper nuestras reglas, el romper nuestros corazones, el hacernos enojar, si eso no les importa hacerle a padres que ven, jamás les va a importar respetar, temer o valorar a un Dios que no ven. Nunca. Necesitas enseñar a tus hijos a temerte a ti, a respetarte a ti. Obviamente en la instrucción de la palabra de Dios. Pero mira cómo ve la Biblia la rebeldía, para que no veas que es algo normal. 1 Samuel 15 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Ofrendas quemadas, sacrificios o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. O sea, lo que le traigas lo mejor. A Dios no le importa eso. Versículo 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey, le está diciendo a Saúl. Pero date cuenta de eso, mi hermano. La rebeldía es algo tan satánico como la hechicería, como la adivinación. O sea, nos pone al nivel de satanismo. Porque realmente es eso. Si hay algo que Satanás constantemente nos está incitando, ¿sabes a qué es? A desobedecer, a desafiar la verdad, a desafiar a Dios. Y eso es maldad. ¿Por qué? Porque Dios solo trae las manos llenas de amor, llenas de misericordia. ¿Y sabes a qué nos instiga Satanás? A que le manoteemos las manos y a que le escupamos la cara. Por eso es totalmente incorrecto pretender acercarnos a Dios a nuestra manera. Eso es rebeldía. Hacer nuestra propia religión, nuestra propia filosofía de vida, que no tiene nada de original porque todos son iguales. Y si no estamos sujetos a Cristo, mis hermanos, somos esclavos de nuestras pasiones. Y a la misma vez nuestras pasiones son movidas por Satanás. Eso es lo que enseña la Biblia. Obediencia a medias es desobediencia. La motivación de la rebeldía es, nadie tiene derecho a decirme nada. Yo tengo el derecho, aunque gente que está acostumbrada a contradecir todo, aunque ni quiera, pero es mi derecho de contradecir, porque yo soy Dios. No voy a perder mi derecho a defender mis ideales, quién soy yo, y nadie tiene por qué decirme qué tengo que hacer. Y si quieren, a ver, primeramente Dios quiere algo de mí, vamos a negociar. Vamos a hablar de igual a igual. Ni creas que de superior a inferior, Mis chicharrones truenan. Cuidado, mis hermanos, con una actitud rebelde. No es algo normal. Aunque veas a toda una iglesia en ese espíritu, están en un espíritu incorrecto. El fruto del espíritu es mansedumbre. Es parte del carácter de Cristo. Y eso es lo que manifiesta un creyente genuino. Humildad, sujeción al control del Espíritu Santo. Vamos un poquito más rápido. Ingratos, la palabra ajaristos, de haris de gracia, sin gracia o sin favor. Imagínate, si haris es gracia, favor y aceptación, aprobación. ¿Sabes cuál es lo contrario a alguien desagradecido? Jamás estar contento con lo que tienes. No aprobar las bendiciones que Dios te da. No aceptar que Dios es bueno. No aceptar que Dios es generoso. Todo lo contrario, siempre insatisfecho, siempre inconforme, siempre en queja, siempre poniendo en duda la bondad de Dios, su buena voluntad, sus buenas intenciones y todo por lo que vimos al principio, estar centrado en mí mismo como niño. Cuando estamos en tiempos donde aún dentro de la iglesia se piensa que eso es normal. Y no lo es, mi hermano. Ser desagradecidos no es algo ligero, ni es algo que un creyente deba ser caracterizado. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Centrados en nosotros mismos, ¿sabes qué pasa? Comenzamos a darnos gracias a nosotros mismos y no a Dios. Y entonces, engañados, pensamos que somos los autores de nuestra propia felicidad y cuando no nos salen bien las cosas, comenzamos a maldecir a Dios.
porque según nosotros truncar lo que merecemos, Dios está interfiriendo en algo que nosotros supuestamente merecemos cuando no merecemos nada. Por eso tan importante es adorarle y darle gracias. Por eso tan importante es el simple hecho de vernos perdonados. Con eso ya sería suficiente. Aunque Dios no te volviera a dar una sola bendición más, con el simple hecho de que te haya perdonado, te haya aceptado, te haya recibido como su hijo, ya sería suficiente para que vivieras eternamente agradecido. Si no te volviera a dar ni una sola bendición más. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Colosenses 3:15 dice: que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Obviamente, si no entendemos la paz de Cristo, si no entendemos las bendiciones celestiales, la reconciliación con el Creador, si no entendemos el privilegio de nuestra comunión, de haber sido insertados en el cuerpo de Cristo, jamás vamos a ser agradecidos. Y hasta una uña enterrada nos va a hacer maldecir a Dios. Vamos a estar perdiendo cada día la oportunidad de apreciar la bondad y la bendición de Dios que están lloviendo todos los días, mi hermano. Un solo día no deja de fluir su gracia para ti. Pero nuestro desagradecimiento nos hace no verlo. Impíos, gente impía, anocios, gente irreverente, profana, sacrílega, no santa. O sea, ¿en qué sentido? Alguien piadoso es alguien que le importa a Dios, alguien que toma en cuenta a Dios, que se preocupa por lo que a Dios le agrada, lo que a Dios glorifica, lo que glorifica su nombre, que le importa lo que Dios manda. Entonces alguien impío es lo contrario, que no le importa en lo más mínimo lo que es Dios ni qué quiere Dios. Obviamente, si alguien está centrado en sí mismo, es en lo menos en lo que le va a importar, ¿no? Es alguien que se va a ir con el mejor postor, el que le sirva mejor, que a la hora de la prueba va a tropezar porque no está en la iglesia por Cristo. No viene a la iglesia motivado por Cristo, sino por ver qué saca de Dios. Sea bendición, felicidad, pues un mejor matrimonio, un mejor trabajo, una mejor vida ahora. Y si no lo ve, pues adiós, Señor. No, te di tiempo, te di un año y no hiciste nada. Adiós, adiós. ¿Cuánto de eso vemos hoy en día, mis hermanos? Ir a una iglesia no buscando la voluntad de Dios, no buscando conocer a Dios, sino buscar mi propia comodidad, que me sirva bien. Buenas instalaciones, por favor, buenos ministerios, porque al fin se trata de mí. ¿Sabes que eso no es normal? Debemos tener cuidados. Aunque todo el mundo fuese impío y toda la iglesia, yo no debo serlo. Son tiempos peligrosos. Sin afecto natural, astorgos, ¿verdad? Literalmente sin cariño natural, ¿verdad? Viene de la palabra storge, que se refiere al amor a la camiseta, a la bandera, al equipo, el amor familiar. Piensa en esto: amar a Dios, amar a nuestros hermanos en Cristo es algo que tenemos que obedecer y proponernos poner por obra, no es algo natural. Pero no es así con la familia. Surge de una manera natural el amar a tus papás, amar a tus hermanos, amar a tus familiares en la carne. Pero esto se refiere a tener un corazón duro hacia los parientes, especialmente entre padres e hijos. Alguien solo preocupado por sí mismo. Todo lo que tenga que ver conmigo, el resto es irrelevante. ¿Cómo se ve esto? Pues el abuso entre cónyuges, el esposo contra la esposa o viceversa. Hoy en día hay eso, abuso sexual de padres con sus hijos. Madres, tú lo has oído, abandonan a sus hijos en el bote de la basura, hasta lo matan. Abortos, es increíble escuchar que hay gente cristiana que considera abortar a sus hijos, matarlos. O sea, no es difícil hoy en día, o gente que se dice cristiana más bien, no es difícil hoy en día ver casos de este tipo dentro de la iglesia. Se ve, pero no es algo normal. Son tiempos peligrosos. Implacables, aspondos, ¿verdad? Es alguien sin tregua. La palabra significa alguien irreconciliable. ¿Sabes cuál es ese tipo de persona? La que no perdona bajo ningún motivo. Si me la hizo, me la paga. Cuando Dios nos manda a perdonarnos así como Él nos perdonó. Cuando tratamos de mediar las cosas con alguien y hablamos, oramos, se supone que quedamos bien, pero en el corazón se queda la dureza y sencillamente no perdona, sigue acusando, sigue condenando, con palabras o sin palabras. Con tus hechos dices: pues no lo perdono, me falló y conmigo no hay segundas oportunidades. Y ¿sabes qué? Ni siquiera Dios es así. ¿Sabes qué? A mí me encanta el versículo cuando dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada vez, aunque la hayas regado rete feo, si tú vienes sinceramente,
te postras delante de Dios y le pides perdón, ¿sabes que Él te perdona? Y echa en el fondo del mar tus pecados, tus maldades. Eso es hermoso. Y te vuelve a tratar como si nada hubiese ocurrido. Miras a sus ojos espiritualmente y te das cuenta que te recibe. Y jamás te vuelve a mencionar el día, pero estoy enojado contigo porque la otra vez hiciste. Jamás hace eso Dios. ¿Y sabes qué? Ser implacables no tiene ninguna virtud. Al contrario, tienes que recordar algo. La iglesia está llena de pecadores. Por lo tanto, debería abundar el perdón entre nosotros y la consideración. El pensar que yo puedo caer de la misma manera y necesito misericordia porque muy pronto la voy a necesitar. Y eso dice la Biblia. Con la vara que midas vas a ser medido. Ser implacable no es algo normal y se ve mucho en la iglesia. Perdono pero no olvido. A mí nadie me la hace. Triste pero real. Y absolutamente nada que ver con un verdadero hijo de Dios. De un Dios misericordioso y perdonador. Dios no es implacable. Calumniadores, diábolos. Calumniadores. ¿Sabes qué significa un calumniador? Es diábolos, la palabra diablo. Amante de chismes maliciosos. Alguien que se la pasa acusando a sus hermanos. Eso es lo que hace Satanás. Es el acusador. Día y noche dice la palabra que nos acusa delante de Dios. Bendito sea el Señor que tenemos un abogado 24/7 que es Cristo. Pero piensa en eso. Cada vez que tú acusas a tus hermanos, en primer lugar, te estás acusando a ti mismo. Porque no te das cuenta qué tan parecido eres al que te faltó. Mira lo que dice Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Recuerda esto, mi hermano. El creyente no acusa a sus hermanos delante de Dios. Los ve con misericordia, o al menos forza su corazón a verlos con misericordia, con compasión. Intercede por ellos. Pasa la falta por alto. Sufre el agravio. No se la pasa acusando a sus hermanos contra otros hermanos o sembrando discordia, desunión, sencillamente porque eso es lo que hace Dios con nosotros cada día. Nos perdona cuando venimos a Él. Eso Dios no, lo otro no lo hace. Además es una de las cosas que Dios aborrece, sembrar discordia. Mira lo que dice Proverbios 6. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y aborrecer es aborrecer. Y mi hermano, eso es muy común en la iglesia, pero no es normal. No debe ser en la iglesia de Cristo. Son tiempos peligrosos. Intemperantes. No que no les da temperatura, no significa eso. Significa sin control propio. O sea, alguien esclavo de sus pasiones, sin freno, lleva una vida indulgente para sí mismo. No le importa lo que la gente piense, no le importan las consecuencias de sus acciones. Simplemente, como decimos, se va como el borras, ¿no? Como un auto en bajada sin frenos, que se estrella en lo primero que se le pone enfrente. Y es impresionante hoy en día, mi hermano, la cantidad de inmoralidad y de pecados sexuales que se dan dentro de la iglesia. Y te voy a decir algo, eso no es normal, no debe ser, y es algo de lo que debemos cuidarnos. Crueles, anémeros, crueles es eso, feroz, cruel, ¿verdad? Dice alguien que se olvida de Dios como creador de ellos y se comporta semejante a un león salvaje, que su naturaleza es atacar a los enemigos y despedazar. Entonces esta es una boca que lastima, mi hermano, que habla con veneno, que puede acabar sin reputación, sin temor con la reputación de alguien más, dispuesto a lastimar. Es un amor propio que hace una persona insensible. Y esta crueldad está en nuestra naturaleza, mi hermano, y no podemos dejarla escapar libremente. Necesitamos morir a nosotros mismos. Alguien centrado en sí mismo va a tender a ser cruel. Aborrecedores de lo bueno, afilagazos, filos, amor, sin amor, agazos, que es bondad. Aborrecedores de lo bueno. ¿Sabes qué es? Literalmente hostiles a la virtud, enemigos del bien, gente que se opone a lo que es correcto. La clásica persona que le dices, oye, ¿sabes qué? Es que eso no está bien. Ay, qué religioso. En tu iglesia son muy cerrados. Engañados piensan que hacer lo bueno les va a hacer infelices, fracasados, aburridos. Odian lo que debería amarse y aman lo que debería odiarse. Desde no poder establecer una relación pura o santa,
sino cualquier relación siempre tiene que haber adulterio, fornicación, impureza, infidelidad. Gente que no puede vivir sin mentir, sin transar, que aborrecerían verse como los buenos de la película porque es más divertido los gandallas. Se llevan a la chava guapa. Dice Pablo en 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Aquellos que esto les parece imposible y ridículo, que saben lo que se debe hacer, pero no lo hacen, eligen oponerse. Ese es alguien aborrecedor de lo bueno. Sí es bueno, sí sería bendición, pero no quiero. Cuidado con estar influenciado con ese tipo de personas. Gente que aborrece lo que se supone que tú amas. Pero es que lo conozco, es que si aborrece lo que tú amas, piénsalo. Traidores, prodotes, ¿verdad? Gente que se vuelve en contra de su propia familia y amigos, en especial en tiempos de persecución, eso va a pasar. Dice en Mateo 10, 21 al 22. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todas por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, alguien sin el menor sentido de lo que es la lealtad genuina. Mira por lo suyo, no por lo de los demás, dispuestos a entregar a quien sea. Obviamente amadores de sí mismos. Impetuosos, propetés, ¿verdad? ¿Qué significa? El clásico que dice lo que siente, que se deja llevar por sus emociones, precipitado, irracional, temerario, arrebatado, obstinado. Todo eso lo ves, pero no es normal. Infatuados, tufo, que significa alguien envuelto en humo, parecido al soberbio, pero alguien hinchado de orgullo. O sea, literalmente alguien que perdió el piso y ya quiere que lo llamen maestro, apóstol de apóstoles. Yoda, ¿no? El número uno, el superior, el intocable del Señor, el ungido, el único que tiene la unción hipercelestial. Entonces, de este tipo de gente habla Pablo en 1 de Timoteo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas de palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cuidado. Amadores de deleites más que de Dios. Ese fue grueso. Todos me han pegado a mí, mis hermanos. Yo pienso que a todos. Dices, ay, ya párale, Chuy. Pero tenemos que seguir y terminar esto. Amadores de deleites más que de Dios. Filédonos más que filótseos. Interesante, ¿verdad? Pero significa eso. ¿Sabes qué significa esto? Amar el placer en lugar de amar a Dios. Significa eso. Obviamente alguien que vive para satisfacer sus propios deseos, sus apetitos, que ese es el propósito de su vida, ¿verdad? Filédonos viene de la palabra hedonista, hedonista, o sea, alguien que se ama por sobre todas las cosas, ama su comodidad, buena comida, satisfacción sexual. No solamente eso, sino que encuentran en lo que ya vimos, deleite en lo que ya vimos, en la calumnia, en la crueldad, en la traición. Ahora, eso es un extremo, mi hermano. Pero ¿qué me dices de todo eso que buscas y disfrutas? Y que al ponerlo en la balanza junto a los tiempos de la iglesia o tiempos de palabra en la oración, de pronto ya no hay ningún amor ni deleite en lo que es bueno para ti. Entonces, debemos tener cuidado. Cuando empiezas a notar que disfrutas menos estar en comunión con tus hermanos, ay, hay que hacer ministerio, es una carga. Aprenderme textos bíblicos, qué castigo. Leer la Biblia, pues para agarrar sueño. ¿Sabes qué? No es un buen síntoma. Porque la palabra de Dios es un tesoro. Y es algo que debes enseñarle a tu cuerpo, a tu mente a hacer. Que debes poner a tu carne y a tu naturaleza pecaminosa en tu lugar. Porque le es incómodo a tu carne hacerlo. Pero tienes que hacerlo. Porque si no vas a ser un amador de los placeres más que de Dios. Es algo que tienes que forzarte a hacer. Cuando tienes mucha hambre, ¿en qué piensas? Una deliciosa avena con agua sin nada, brócolis crudos. No, ¿verdad? ¿Qué dices? Tacos fritos, mantecosos, mucha salsa. Eso es lo que sería normal, ¿no? Pero ¿sabes qué? No es correcto. Que solo pienses en la pachanga, en la comunión, pero la palabra, la oración, ay no. Puedes aventarte una película de 3 horas, estar en una fiesta por 5 horas, chismeando, palabreando todo el día,
Pero 2 horas en la iglesia el domingo, 1 hora de prédica, ¡ay, qué martirio! Yo sé que mis hermanos no son cortos, mi hermano, pero te voy a decir algo, en verdad me preocupas. Tristemente sé que algunos de ustedes no van a volver a agarrar la Biblia en toda la semana. Y mi oración es que por lo menos uno de los versículos que digo hable a tu corazón. Ojalá que fuera todo. Y que tomaras la escritura para ti, porque sería para tu bien. ¿Cuántos de ustedes no llegan a la alabanza? No llegan a la última canción. ¿Sabes que el tiempo de alabanza es el tiempo de abrazar al Señor? De procurar su gloria, proclamarla, su bondad, de agradecerle. Tristemente muchos no encuentran ningún deleite en la alabanza. ¿No será porque quizá no le conocen? La alabanza no son cantos vacíos, mi hermano. La alabanza no son los cortos del cine que te puedes perder. ¿Sabes que la alabanza es tan importante como la enseñanza? Necesitas pedirle a Dios que abra tus ojos, que te dé un corazón para no perder lo maravillosa experiencia de adorar a tu Señor en espíritu y en verdad junto con la iglesia. Porque estas personas son las que Cristo está buscando. Dios está buscando personas que se deleitan en su presencia, más que en una pelea de box o en un juego de fútbol o en una pachanga X. Tenemos que hacer eso, mi hermano. Y Dios nos dice la razón. Voy a cerrar con este versículo. Necesitas escoger a quién vas a dejar que influencie tu vida. Que influencie tu vida. Dice versículo 3:5. Todas estas personas, este es lo peligroso, tendrán apariencia de piedad. Ya te lo mencioné al principio. Tienen un perfil evangélico. Se mueven, se visten, hablan, hasta sus costumbres son muy evangélicas. A lo mejor no faltan el domingo, se involucran. Algunos hasta sacan títulos de ministros y pastores. Aparentemente saben mucho, apantallan, pero son solo conceptos. No es un carácter cristiano. Porque dice, versículo 5b, pero negarán la eficacia de ella. La contradecirán. Lo que aparentan va a ser contradicho por su manera de vivir, porque no hay poder verdadero de Dios en ellos. ¿Sabes que muchos piensan eso? Están engañados y piensan eso. El poder de Dios es gritar y emocionar y que la gente se caiga para atrás y que haya muchos milagros. Mateo 7, 22 al 23 ya lo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no profetizó que se iban a caer las torres gemelas. Y en tu nombre expulsamos demonios o hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. La palabra es bien clara, mi hermano. El poder de Dios, el verdadero poder de Dios no se manifiesta en supuestas profecías, no se manifiesta en supuestas manifestaciones diabólicas. Es más, léelo, ni siquiera en muchos milagros, porque todo eso Satanás lo puede piratear. ¿Quién dice el Señor que entrará en el reino de los cielos, mi hermano? Mateo 7, 20 y 21. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Primera de Corintios 1:5. Vemos a un Pablo utilizando esto. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuánto hay de eso en los púlpitos hoy en día? Eso no es poder, mi hermano. El que te emociones no significa que Dios haya hecho algo en tu corazón. Dice aquí, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. El día de hoy hay televisión cristiana. Muestran pastores perfectos y ni un sola arruga. Iglesias perfectas. Te voy a decir algo, es una ilusión, no existe. No existe iglesia perfecta. Te enseñan nuevas doctrinas, cuando si es verdad no es nuevo y si es nuevo no es verdad. Y alguien podría decir, no, es que tú no sabes, Chuy, a mí me hizo mucho bien. Me curaron del cáncer en aquella iglesia. Bien, mi respuesta sería, déjame ver qué tanto te llevó más a amar a Cristo, a seguirlo y a obedecerlo, a parecerte más a Él. Si te transformó, si transformó tu familia, si ahora tu casa es un santuario donde se respira el amor de Dios, el perdón, el fruto del Espíritu. Si se puede ver a Cristo ahí, entonces lo voy a considerar. Pero si mucho tilín, tilín y nada de paletas, mucho trueno
mucho aire, pero no lluvia. Si sigues esclavizado a tus pasiones y deseos, y esto que acabamos de ver caracteriza tu vida, no te engañes. Estás contradiciendo el poder transformador del Espíritu Santo. Porque el poder transformador del Espíritu Santo es capaz de hacerte vivir bajo la voluntad de Dios, pleno, libre y feliz, libre de cualquier adicción. ¿Qué dice la gente de ti? Puede decir la gente, vale la pena vivir para Cristo. O siguen diciendo, eso no sirve, lo mismo de siempre. Los cristianos. Por eso dice Pablo, a estos evita. Dice otra versión, con esta gente ni te metas. Aléjate de esta clase de individuos, porque vas a quedar tan atorado y engañado como ellos. Apotrepo, desvíate de ellos, evádelos, no tengas nada que ver, abandónalos completamente, gira hacia otro lugar, no te conviene. ¿Quieres ver el poder transformador de Dios en tu vida? ¿Quisieras ver verdadera libertad, paz, justicia? En Cristo está, ahí está el descanso. Y si tú encuentras que tienes alguna de estas cosas, arrepiéntete y ven a Cristo para ser lavado. Piensa en eso, a donde quiera que vayas o lo que quiera que escuches. Checa la doctrina. Es gente que está teniendo la palabra como su autoridad. Checa el carácter. Es gente que se parece a Cristo, el líder que está ahí. Checa el fruto de la enseñanza. Los discípulos de ese pastor o líder se parecen más a Cristo. Y hasta aquí llegué por falta de tiempo, mis hermanos. Pero me pareció importante ir a detalle en cada una de estas características. Características que están dentro de la iglesia con apariencia. Porque, hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. Y nos urge levantarnos en la verdad. Nos urge caminar contracorriente, en integridad y en obediencia, con toda sinceridad. No quieres encontrarte delante de Dios y que te diga, nunca te conocí. No quieres vivir engañándote a ti mismo, haciéndote pasar por alguien que ha nacido de nuevo cuando no ha sucedido. Porque tarde o temprano la mugre saldrá a la superficie. Y qué bueno que saliera aquí, porque tienes tiempo de recapacitar, de confesar, de arrepentirte, de recibir perdón. Pero ¿qué tal si llegas allá? Porque estos hombres, los que acabamos de leer en el Sermón del Monte, estaban convencidos de que habían hecho lo correcto. O al menos parecían que querían convencer al Señor, pero si profetizamos, ¿qué te pasa, Señor? Pero si hicimos milagros. Señor, si sacamos demonios. ¿Quién eres? No te conozco. Entonces checa muy bien, mi hermano. Todo esto habla de falta de carácter en el cristiano. Decía mi esposa el día de ayer, no necesitamos conceptos cristianos, necesitamos un carácter cristiano. Y es de lo que hablamos hoy. ¿Por qué es tan importante? Te voy a decir por qué es tan importante el carácter cristiano. Porque tu carácter verdaderamente manifiesta tu identidad, manifiesta quién eres, a quién le perteneces, quién es tu padre. Es bien importante cuidarnos, mis hermanos, enfocarnos en aquello que surge de nuestro corazón, sin engañarnos, sin crear falsas cláusulas de excepción, porque siempre estamos en eso, nuestro corazón es perverso. Sí, pero en mí no aplica, porque yo quién sabe, no, pero es que tú no sabes, es que mi familia, no, pero somos expertos en eso. Pero expliqué cada una de estas palabras a la luz de la Escritura. Te voy a decir por qué. Porque hay demasiados grises en nuestra manera de ver la vida. Y te vuelvo a repetir algo, la Biblia no tiene grises. O es blanco o es negro, o es luz o es tinieblas, o es bueno o es malo. O Dios es tu padre o Satanás es tu padre. Jesús lo dijo, el camino es angosto, la puerta es estrecha, pocos son los que lo hallan. Pero te voy a decir algo, si vienes a la luz, vas a ser lavado. Si creces en la palabra, si conoces a tu Señor, todos esos grises se van a ir desapareciendo. Vas a ver la verdad con claridad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En verdad, valga la redundancia. Mis hermanos, cuando recién hemos nacido de nuevo y por no haber pasado mucho tiempo en la iglesia, tendemos a pensar que en la iglesia hay pura gente buena que no se equivoca o que no peca. Pero muy pronto nos damos cuenta que no es así. Y entonces suceden dos cosas. O comienzo a justificarme y me voy con los más carnalotes, pues para justificarme. O de repente ya digo, no, pues ya no voy a la iglesia. Nadie hace lo correcto. No te permitas así
pensar hacer eso. No olvides que la iglesia es un hospital y un hospital está lleno de enfermos, unos más graves que otros, pero todos en proceso de transformación. Piensa en esto, no vienes a la iglesia porque vas a encontrar a gente sin pecados, eso no va a suceder jamás. Vayas a la iglesia que vayas, dime el nombre que sea, pronto te vas a dar cuenta de lo mismo. No venimos a la iglesia por eso. Y no es lo que debe mantenerte en la iglesia, ni es lo que te va a mantener firme, ni crecer. ¿Sabes qué es lo que te mantiene firme? No encontrar gente perfecta. Lo que te mantiene firme es que tienes un Dios perfecto. Es que tienes una palabra perfecta, un Salvador perfecto. Y ahí, ese Cristo es el que nos atrae a la iglesia y es donde siempre encontraremos y donde nos encontraremos en una roca firme y en un ancla segura. Es Cristo el que nos trae y el que nos debería traer, el que nos mantiene aquí. Desengáñate de una vez, mi hermano. No vas a encontrar una iglesia perfecta en este mundo, no hasta que Cristo regrese y todos seamos libertados de este cuerpo de muerte y transformados a su imagen. Pero mientras tanto, tienes a Cristo, tienes su palabra, tienes su Espíritu poderoso transformador en ti. Y si eso no es suficiente, si Cristo no es suficiente para ti, jamás nada lo va a hacer. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Muchos van a perseverar, muchos no. Espero que algunos. Muchos no serán honestos, sinceros, íntegros. Pero la clave aquí, checaste, deja de amarte a ti mismo. Ya viste los resultados. Ríndete a Cristo. Lleva tu naturaleza pecaminosa, tus deseos egoístas a la cruz. Voluntariamente, clávalos ahí. No dejes que te destruyan. No te conviertas en alguien que aparenta piedad, que con una eficacia nula del verdadero poder de Dios termines contradiciendo lo que hablas con tu boca. Hay una fuerte corriente queriéndonos arrastrar. Hay mucha gente apostatando su fe que está en iglesias. Hay iglesias completas apóstatas, falsos maestros, falsos hermanos. El punto es, ¿quién eres tú? ¿Eres de Cristo? Ahí está Él. Escucha a Pablo diciéndote, ten cuidado, hay tiempos peligrosos. La semana que entra veremos dónde está la clave. Camina contracorriente, haz una decisión por Cristo hoy y comienza a obedecer la fe. Y yo quiero invitarles, no sé quién de ustedes quisiera hacer una decisión por eso, mi hermano. Te dije, estas cuestiones no son de los buenos y los malos. Es el espejo. Y hay muchas cosas que yo también tengo que arreglar. Pero ¿cuántos de aquí quieren levantarse y caminar contra la corriente? Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo en verdad, habrá alguien que quisiera hacerlo. Y si es así, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor. Tu palabra, Dios, es muy clara, Señor. Pero es verdadera, Dios. Es verdadera, Señor. Nunca hallaremos verdadera libertad, sosiego, descanso, paz en una vida centrada en uno mismo, Señor. Y, Señor, el trono de mi corazón es muy pequeño, solo tiene uno, Señor, y o estoy yo o estás tú. No cabemos los dos. Y, Señor, Padre hermoso, yo te pido por tu iglesia, al menos los que estamos aquí, Señor, yo te pido por mí, porque no puedo decidir por ellos. Tú puedes decidir por ti, mi hermano. Pero yo quiero decidir hoy, Señor, caminar contigo y ser honesto, íntegro, Señor, e ir en contra de la corriente, Señor. Todas estas cosas que vimos son normales, Señor, pero no son correctas. Es típico verlo en la iglesia, pero no es normal, no es lo que debería ser, Dios. Tu palabra es clara y dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, estrecha es la puerta. Son pocos los que lo hallan. Y Dios, queremos hallar este lugar, porque este lugar es tan estrecho y tan pequeño, Señor, porque habla de morir a mí mismo, Señor. No puedo entrar inflado de orgullo. No puedo entrar amándome a mí mismo. Necesito entrar habiendo sido crucificado, Señor, en la cruz. Padre mío, yo te pido
Tú pídele a tu corazón, desde tu corazón, y dile: Señor, soy tuyo, Padre, quiero ser tuyo. Límpiame de toda maldad, Señor. Ayúdame a no engañarme, Señor, porque lo único que engaño es a mí mismo. Ayúdame, Señor, a partir de hoy, Señor, a caminar en la gracia, en la fidelidad y en la bondad y en las cosas que ya me has puesto, Señor. Como ayer oraba mi esposa y veía esa fotografía, ¿cuántas veces quise abrazarte con mis alas como la gallina sus polluelos? Señor, el pueblo de Israel no quiso, pero nosotros queremos, Dios. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Dios. Y deseamos, Señor, andar en luz, Padre. Deseamos ver el poder de tu Espíritu Santo transformador en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Vamos a cantarle desde nuestro corazón y decirle: todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecado, cual nieve me lavó. Me dice el Salvador: es por